Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, a ver, vamos a terminar con materias oportunistas. Entre ellos nos falta, hemos visto Staphylococcus, Escherichia coli. Ahora vamos a ver Pseudomonas, que también es otro oportunista que hay. Pero ¿cuál es la diferencia? En este caso, presenta lesiones, al igual que la colibacilosis y el estafilococo, pero la diferencia es la coloración, ¿sí? Las pseudomonas también causan infecciones sistémicas y localizadas, ya sea en este caso en aves jóvenes, en aves adultas, contaminan los huevos fértiles, ¿no? Y si hablamos de huevos fértiles, entonces, si hay contaminación, también hay una muerte embrionaria, ¿no? Y si son huevos fértiles, no solo tenemos muerte embrionaria temprana, sino también al momento de eclosionar, ¿no? Entonces, es un organismo ubicuo, oportunista, relacionado frecuentemente con el agua, suelo y ambientes húmedos. En cuanto a la etiología, estamos hablando de la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que es la especie más común, más virulenta, causa el 100% de mortalidad en pruebas experimentales de pollos inoculados, ¿no? Características de esta bacteria: es una bacteria gram negativa, móvil, que tiene un tamaño de 1,5 a 5 micrómetros de largo. No forma esporas, es aerobio estricto, crece con rapidez en medios bacteriológicos comunes. Y la diferencia, la única diferencia con la Escherichia y el Staphylococcus viene a ser el pigmento verde, ¿sí? La pigmentación verde que presenta. ¿Debido a qué? Debido al componente que se llama fluoresceína o cianina, ¿no? La fluoresceína o cianina es esa pigmentación, el olor característico que le da un olor característico a fruta, ¿no? El compuesto que lo diferencia de otras bacterias, ¿no? Y son resistentes a muchos antibióticos. En cuanto a la temperatura, generalmente se desarrollan en cualquier medio, una temperatura óptima de 30 a 37 grados, e incluso el rango de temperaturas puede variar de 20 a 42 grados. La mayoría de las especies no crecen bajo condiciones ácidas, quiere decir pHs por debajo de 5, ¿no? Su metabolismo es aerobio estricto o también anaerobio, pero en sustancias ricas en nitrato o arginina. En condiciones aerobias se desarrollan, generalmente son mesófilas y en un ambiente que tenga un pH neutro. La infección se puede presentar a través de inóculos contaminados, ¿no? A través de las vacunas o contaminación de equipos de inmersión de huevo. Su transmisión horizontal y vertical lo convierte en una infección emergente, ¿no? Este patógeno puede ser transmitido por contacto directo o a través del uso de instalaciones, ¿no? Que ya ha estado presente, ¿no? De aves enfermas, o quizás por algunas lesiones, ya sea en la piel o por picaduras de insectos, ¿no? Ahora que está lloviendo, ya se viene el fenómeno de niño, ¿no? En algunos lugares está lloviendo. Además, a través de los alimentos y el agua contaminada. En cuanto al cuadro clínico, que pueden presentar ataxia, hinchazón de la cabeza, hinchazón de las barbillas, de los senos paranasales, también pueden presentarse hinchazón de las articulaciones del tarso, puede haber diarrea, conjuntivitis, disnea y postración, ¿no? Consiste en los signos clínicos lo que es la claudicación y coordinación, ¿no? ¿Por qué? Porque presenta en este caso una inflamación, ¿no? A nivel de articulaciones. Por lo general, la muerte se presenta entre las 24 a 48 horas post-infección. ¿Cuáles son las lesiones? En todo lo que hemos visto, ¿no? Onfalitis, pueden desarrollar onfalitis, encefalitis, pericarditis, perihepatitis, hepatomegalia, peritonitis, aerosaculitis, sinovitis, tenosinovitis y enteritis. Mm, Entonces, la característica de estas aves con pseudomonas justo viene a ser la presencia de la fluoresceína, ¿sí? Ese pigmento verde que se diferencia de los demás. En E. coli, en estafilo, generalmente vemos, en este caso, contenido gaseoso, ¿no? De color crema, amarillento, pero no lo vemos verde, ¿no? Incluso de forma capsular se pueden encontrar justo en la parte del hígado, en la parénquima del hígado, como un saquito verde, ¿no? Como si fuera otra vesícula, más o menos. De esa forma se pueden encontrar en algunos órganos, ¿no? Entonces, fisura de los huevos, ¿no? Huevos fértiles contaminados por fisuras, en este caso, de la cáscara, ¿no? Que prácticamente, si nosotros vemos si nosotros vemos el espesor de la cáscara, ¿no? Nosotros sabemos que los huevos tienen poros, ¿no? Y que están cubiertos por la cutícula, que justamente es la sustancia que tapa esos poros, ¿no? Es por eso que gracias a esta cutícula se descubrió de que no se deberían de lavar los huevos, porque si no, prácticamente eran susceptibles de tener menor tiempo de conservación. Entonces, tenemos la cutícula, la membrana de la cáscara y el poro, ¿no? Y luego tenemos lo que es la membrana testácea, ¿no? La membrana testácea, que justamente es la telita, ¿no? La telita que separa la cáscara de huevo con la albúmina, ¿no? Con el albúmina. Esa telita que se seca rápidamente, esa telita. Entonces, eh, en lo del poro, si hay una fisura, algún golpe, pues prácticamente es fácil de penetrar. Y no solo pseudomonas, sino cualquier otro tipo de microorganismo, ¿no? Bueno, problemas de onfalitis, en el caso de los recién nacidos. Tenemos en este caso una inflamación de los metatarsos, ¿no? En pollos engorde de 7 a 12 días de edad, también puede presentar una pododermatitis. En el hígado se detecta lo que es hiperemia, hemorragia subcapsular y distrofia, que también, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, acá nosotros estamos viendo el hígado, que aparentemente se ve amarillo, ¿no? Pero se ve un pequeño amarillo verdoso, amarillo fosforescente, más o menos, ¿no? Sí, propio de las pseudomonas. No es un amarillo intenso, opaco o cremoso, ¿no? Entonces, también presentan fibrina, ¿no? En este caso, en las membranas serosas, en la cavidad pleuroperitoneal, también pueden formar esta serofibrina, ¿no? Y generalmente son de un color amarillo. No lo vamos a ver, quizás en un estado crónico, ¿no? No vamos a ver un verde intenso, como hemos visto en las primeras imágenes, ya sea aerosaculitis, pericarditis o perihepatitis, ¿no? Simplemente podemos ver la presencia de la fibrina, que tiene otro tipo de coloración, ¿no? En caso de colibacilosis, la presencia de fibrina no es, bueno, se ve media verde azulada, ¿no? Media verde amarillenta. En este caso se ve blanquecino o amarillo, pero no se ve de un color medio verde azulado, verde caña, como se podría decir, ¿sí? Entonces, alta mortalidad, huevos fértiles contaminados de pollos recién nacidos
Puede ser pseudomonas, quizás es una de las hipótesis, ¿no? Puede ser Escherichia o Estafilo, también tendríamos que hacer un cultivo microbiológico. Problema, en este caso, dentro de 24 horas, si la vacuna o la boca, se podría decir, está contaminada, entonces esto puede generar signos nerviosos, incoordinación, ataxia, cojera unilateral, si la vacuna es manual, ¿no? Los pollitos vacunados exhiben edemas subcutáneos en la región del cuello, ¿sí? Eso es propio en caso de la pseudomonas, pregunta de examen, ¿no? ¿Sí? Se detectan por pseudomonas edemas subcutáneos serosos y hemorrágicos a nivel del cuello. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico clínico por signos o realizando la necropsia por lesiones y una vez identificados los órganos, ¿no? Llevar al laboratorio para un aislamiento de identificación de la bacteria, el cultivo de las bacterias. En cuanto a la prevención y control, identificar y eliminar el origen del microorganismo, ¿no? El control requiere fundamentalmente de higiene, especialmente de las incubadoras, ¿no? Y también higiene al momento de inyectar o vacunar a los pollos bebés, especialmente con las agujas. Limpieza y desinfección del equipo, el uso de técnicas estériles en la preparación de vacunas inyectables. Eso es en caso de pseudomonas. Ahora vamos a ver otro tipo de problema más común, que es el famoso cólera aviar, ¿no? Cólera aviar, o llamado también pasteurosis aviar, septicemia hemorrágica aviar. Sabemos que el cólera es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a aves domésticas y silvestres, especialmente a las aves de traspatio, ¿sí? Es lo más común encontrar. Se desarrolla con alta morbilidad, mortalidad, aunque su padecimiento puede ser crónico o benigno. Es más prevalente al final del verano, ¿no? O también otoño-invierno, más que todo por las condiciones medioambientales que por la baja resistencia del ave. Estamos hablando que el cólera es producido por la famosa Pastorela multocida, ¿no? Que es un microorganismo gran negativo, no móvil, con forma de bastón, no forma esporas, se presenta solo en pares, en ocasiones como cadenas filamentosas. En cuanto a la patogenicidad y virulencia de la Pastorela multocida, dependen del huésped, la cepa y las condiciones de contacto entre los dos. En cuanto a los signos agudos, muchas veces se manifiestan solo unas pocas horas antes de morir. La muerte es el principal indicador de la enfermedad. Los signos que se presentan a menudo vienen a ser fiebre, anorexia, plumas erizadas, secreciones en las mucosas de la boca, diarrea, aumento de frecuencia respiratoria, cianosis, que se desarrolla antes de la muerte. En cuanto al material fecal, esto está relacionado con diarreas, que al inicio es acuoso y luego blanquecino, luego se torna verdoso y con gran cantidad de moco. Si hay aves sobrevivientes, estas pueden morir por emaciación y deshidratación y también pueden infectar de manera crónica o incluso cuando se recuperan son ya portadoras de esta pasteurela. En forma crónica, resulta de la infección con microorganismos de baja virulencia, ¿no? Los signos se vinculan generalmente con infecciones localizadas. ¿En dónde? En las barbillas, en los paranasales, articulaciones de patas o en las almohadillas de los plantares, en la bolsa external. Puede también presentarse lesiones exudativas conjuntivales y faringeas, y algunas veces presentan tortícolis, ¿sí? En una forma crónica, es lo más común observar. También presentan estertores traqueales, disnea, que son el resultado de infecciones del aparato respiratorio. Las aves pueden morir y permanecer infectadas por largos periodos, a pesar de que también se pueden recuperar. Y cuando el curso es agudo, las lesiones se relacionan con alteraciones vasculares. Tenemos hiperemia, que es lo más general, y es evidente en las venas de las vísceras abdominales y sobre todo en la mucosa duodenal. Tenemos hemorragias pericárdicas y en la serosa, es frecuente, como las hemorragias en pulmones, en la grasa abdominal y mucosa intestinal. Entonces, aquí también a nivel de pericardio se puede encontrar mayor cantidad de líquido y también a nivel peritoneal. El hígado se encuentra incrementado de tamaño, por lo general con focos de necrosis. Entonces, por ejemplo, este es una ave que tiene lo que es la barbilla un poco corrugada, cianótica, porque si nosotros vemos la barbilla dice roja, ¿no? Por más que el ave es marrón, bueno, también hay aves negras, ¿no? Pero en este caso, la barbilla se nota que es roja, pero si vemos la cresta, está cianótica, corrugada, contraída, no está desarrollada de forma normal. Que sea común, lo ideal es que sea un color homogéneo, que no tenga esta coloración oscura, ¿ya? ¿Que presenta moco? Pues no. A nivel de la conjuntiva tampoco. Deficiencia respiratoria no. Solo estamos viendo la cresta, ¿sí? Por ejemplo, eso es un caso. Y en este caso, sí, presenta moco, hay excreción a través de la boca de grandes cantidades de pastorela que pueden contaminar el alimento del agua. Bueno, pues estamos viendo cólera. Pero si estuviéramos viendo otro tipo de bacterias o enfermedades respiratorias, lo podríamos confundir. Aquí no tenemos la barbilla ni la cresta hinchada, solo tenemos moco. Bueno, a nivel del pericardio, tenemos petequias, que es aquí donde se manifiestan, ¿no? En este caso, las petequias, bueno, a nivel del pericardio y también a nivel del epicardio, ¿no? Generalmente, el pericardio se llena, esta bolsa que cubre el corazón, se llena de agua. Tenemos lo que es el hígado, que tiene puntos miliares. Tenemos una equimosis a nivel intestinal, ¿sí? También se puede presentar, ¿sí? También podemos observar una oforitis. Vamos a ver el micro, ¿quién estará? No, se movió. Una oforitis y necrosis miliar del hígado, ¿no? Con ciertos bordes deformes, una cirrosis hepática, ¿no? Cuando los bordes del hígado están deformes. Tenemos, en cuanto a las lesiones, la forma crónica se caracteriza por infecciones localizadas supurativas, ¿no? Y distribuidas ampliamente en todo el cuerpo, en contraste con la forma 1. También compromete lo que es el sistema respiratorio, incluso los huesos neumáticos. Es posible las infecciones de la conjuntiva y tejidos adyacentes, como edema facial. También puede haber infecciones localizadas en las articulaciones tibiotarsianas, en los cojinetes plantares, en la cavidad peritoneal y oviducto. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es cresta o barbillas, o si vemos los dos hinchados, bueno, decimos al toque, cólera, ¿no? Como es característico, en este caso que las barbillas se encuentran hinchadas. Y cuando realizamos un corte a las barbillas, podemos ver esta fibrina, este exudado fibrinoso, ¿no? Exudado gaseoso, exudativo fibrino purulento, en las aves. Entonces, prácticamente en caso de cólera es el proceso de acumulación de esta materia en los tejidos, ¿no? Entonces, por eso es que le llamamos exudado gaseoso, ¿no? Y también exudado fibrino purulento. Entonces,
porque he exudado fiebre y no purulento. Generalmente nosotros estamos acostumbrados, cuando hemos exudado, a que sea moco, ¿verdad? Pero en el caso de las aves es muy, no vamos a encontrar pus, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando hay una lesión, bueno, en caso de las articulaciones por líquido sinovial, pero en los demás órganos casi no vamos a encontrar un pus. Lo que vamos a encontrar son fibrinas, o linfomas, o sarcomas, pero pus no, porque justamente en lo que son los animales domésticos, en la mayoría, ¿no? De los animales domésticos, excepto de las aves no forman lo que es pus, ¿no? ¿Por qué? Porque carece simplemente de una enzima que se llama la mieloperoxidasa, ¿sí? Que esta enzima está ausente en los glóbulos blancos de las aves. Por eso es que no se licúa, sino simplemente se solidifica. Y cuando se solidifica, por eso es que tiene la consistencia a un queso, ¿no? Parecido a un queso denso o amarillento, ¿no? Por eso es que se llama exudado gaseoso, ¿no? Gaseoso, gaseoso. Bueno, ese caso que viene del latín que significa queso, ¿sí? Entonces esa viene la explicación. Por eso es que en los diferentes órganos nosotros no vemos pus, ¿no? Sino vemos fibrina o vemos ese tipo de sudados, ¿no? El cólera aviar crónico se puede manifestar en ambas barbillas o en ambos lados de la cresta. Puede ser una infección localizada, pero ya es uno de los signos que indica la presencia de la pastorela. Conjuntivitis también, por ejemplo, acá presenta conjuntivitis, pero o está inflamada la serosa de la conjuntiva, pero la barbilla y la cresta no están hinchadas, ¿no? El ojo está hinchado, pero la barbilla y cresta no. En cambio acá, la barbilla y la cresta, el lado, bueno, si vemos así, el lado izquierdo, junto con el ojo izquierdo, bueno, acá el párpado, el ojo sí se encuentra hinchado, inflamado, ¿no? ¿Sí? Entonces puede ser parcial, total o solo con algunos signos. El cólera aviar crónico, en este caso en pavos, resulta una tortícolis porque ya se presenta una infección en las meninges, ¿no? Característico, y ya son aves pavos adultos para el mercado, ¿no? Otra característica también importante viene a ser la pleuroneumonía cuprosa bilateral, ¿no? Quiere decir que simplemente este exudado fibrinoso lo podemos encontrar en la pleura del pulmón, ¿no? Que está bueno, también hemorrágico, congestionado. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico presuntivo se hace a partir de observaciones clínicas, hallazgo a la necropsia o aislamiento de la bacteria. Y para tener un diagnóstico definitivo que no es cólera, pues tenemos que utilizar estas tres herramientas, ¿no? Lo que es la observación, la necropsia y el aislamiento, en todas las bacterias, ¿no? No solo en lo que es cólera. Bueno, si hablamos del aislamiento de la bacteria, esta lo podemos aislar de virus, ¿no? Perdón, del intestino, de las vísceras, como se dice. Y por lo general de lesiones de casos crónicos. Es menos probable que se ayude de sobrevivientes deshidratados y demasiados de un bloqueador, ¿no? Se puede hacer un diagnóstico también tentativo, demostrando, bueno, la presencia de microorganismo bipolar en improntas de hígado con tinción Wright, y para ello se puede utilizar órganos como la médula ósea, sangre y corazón, hígado, meninges, soluciones focalizadas, que son mejores para los cultivos. Entonces, acá una micrografía electrónica, lado izquierdo de la pantalla, podemos ver lo que es la Pasteurella mutocida, células totalmente encapsuladas, ¿no? Y en caso de una célula no encapsulada, también podemos ver, en ese caso, la Pasteurella mutocida en improntas de hígado de pollo, ¿no? Prevención y control. A diferencia de otras enfermedades bacterianas, el cólera aviar no es una enfermedad de incubadora, ¿no? Si les viene para marcar, el cólera aviar no es una enfermedad de incubadora, ¿no? Se presenta cuando las aves llegan a la granja. No se presentan al nacimiento, no se presentan a término de la incubación o en la edad temprana. No es un problema de incubadora, ¿sí, jóvenes? Entonces, por lo general, la fuente primaria de infección, ¿cuáles son? Si es que llega al galpón y el galpón está contaminado. Son aves enfermas, aquellas que ya se han recuperado de cólera y que son portadoras, ¿no? Por eso no se deben de criar, siempre se dice, diferentes especies de aves en la misma instalación o criar con otros animales, en particular con cerdos, perros y patos, ¿no? No deben, bueno, estos animales domésticos no deben tener acceso a las aves. Y en caso que se presente el cólera aviar, ¿no? Que yo ya, bueno, tengo ya 20 días criando mis gallinas, bueno, se presenta, debo poner en cuarentena y bueno, el galpón, ¿no? Y eliminar tan pronto como sea posible mis 20 gallinas. No, no voy a quedar ninguna, porque al final van a contagiar a otras aves, ¿no? Entonces, para ello voy a desinfectar, limpiar las instalaciones y equipos antes de empezar nuevamente a criar. En cuanto a la prevención y control, bueno, se puede hacer una inmunización donde es prevalente, se puede considerar la vacunación, pero esto no se puede, sabemos que toda vacunación no se sustituye y por las malas prácticas, ¿no? No se sustituye, entonces son los protocolos de bioseguridad sí o sí se siguen aplicando, ¿no? Existen tres vacunas vivas autógenas, entre ellos la CU cepa de baja virulencia, la M9 mutante con muy poca virulencia, la EPM1 mutante de CU con virulencia intermedia de CU y M9. Entonces, en caso de cólera aviar, simplemente pues erradicar, ¿no? Porque no va a ser el único. Y si ya ha estado en contacto con otros animales, pues erradicar todo el lote, ¿no? Ese es en cuanto al cólera aviar. Ahora vamos a ver todo lo que son enfermedades producidas por Clostridio. Entre ellos tenemos lo que es la enteritis ulcerativa, tenemos lo que es la enteritis necrótica, ¿sí? Tenemos el famoso botulismo, también tenemos la dermatitis necrótica, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes enfermedades causadas por Clostridio. Entonces, entre ellos vamos a ver lo que es la enteritis ulcerativa. ¿Por quién es causada la enteritis ulcerativa? Bueno, en este caso hablamos de que se reportó en el año 1907 en Estados Unidos de América por primera vez, ¿no? A la cual le llamaron enfermedad de los codornices. Y durante los dos siguientes decenios se notificaron varios brotes aislados en codornices y gansos, ¿no? También se descubrió la infección en pavos domésticos y silvestres. Y también se han observado que hay aves susceptibles, como las palomas, pollos faisanes, ganso azul, codorniz, incluso la codorniz de California. ¿Por qué es causada la enteritis ulcerativa? Que forman úlceras. En este caso hablamos de Clostridium bovium. Entonces, cada una de las enfermedades causadas por Clostridium, vamos a clasificar, en este caso,
perdón, jóvenes. Perdón. Entonces, el Clostridium es un microorganismo que crece de manera anaerobia, patógena, especialmente en codornices, cuando experimentalmente se hace una inoculación oral. Em, ya sea de forma experimental, la enfermedad se puede presentar de modo agudo y las aves pueden morir al tercer día. En cuanto a periodo de incubación, generalmente las muertes se producen después de 1 a 2 semanas. Este Clostridium, en cuanto a sus características, es una bacteria que, en forma de bastón, que forma esporas gram positivas, afecta a aves de 4 semanas a 5 semanas de vida. El periodo de incubación es de 1 a 3 días con pH neutro, que es lo que prefiere. Se requiere de la administración oral de por lo menos 10 millones de células viables de Clostridium colinum para reproducir de manera experimental la enfermedad en codornices. Se puede alcanzar una mortalidad máxima si es que existiera entre los 5 y 14 días. En codornices puede afectar al 100%. En pollos, la mortalidad puede ser del 2 al 12%. Es una bacteria muy resistente a los desinfectantes y persistente bajo diferentes condiciones ambientales. Por ejemplo, las esporas de Clostridium colinum son resistentes al octanol, al cloroformo. Incluso cuando se hacen los cultivos de Clostridium en yema, estos permanecen viables después de 16 años, cuando han sido congelados a una temperatura de menos 20 grados centígrados, ¿no? Y sobreviven al calor incluso a 70 grados centígrados durante 3 horas. Si incrementamos la temperatura experimentalmente a 80 grados centígrados, estos pueden sobrevivir por una hora, perdón, y a 100 grados centígrados, pues sobreviven 3 minutos, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, mayor tiempo de exposición, se puede controlar ese tipo de bacterias, ¿no? En cuanto a la enteritis ulcerativa, ¿dónde se encuentra? Generalmente se encuentra en el tracto intestinal, que puede ser aislado a partir también de heces, de suelo, de alimento y cama contaminada. Las especies más susceptibles vienen a ser los pollos y las codornices, entre una edad de 4 y 12 semanas de edad. En caso de de los pavos, puede ser de 3 a 8 semanas de edad. Este microorganismo es altamente resistente a los agentes químicos y ulceraciones físicas, forma esporas. El agente etiológico se distribuye en las excreciones de las aves enfermas y también persisten en el suelo por muchos meses, ¿no? Se puede encontrar en aves enfermas y en aves que se encuentran en recuperación. En cuanto a los signos clínicos, no son específicos, pues generalmente se observan en las codornices a menudo excretas acuosas y blancas, ¿no? Las aves se encuentran abatidos, con los ojos parcialmente cerrados, emaciación con trofa de los músculos pectorales en aves afectadas por una semana o más, plumas erizadas, diarrea, característica propia de animales enfermos, ¿no? Por ejemplo, si vemos la cloaca, ¿no? Las plumas debajo de la cloaca, esas se encuentran sucias, las alas caídas, contracción abdominal, comportamiento normal de cualquier enfermedad que pueda tener el ave, ¿no? En cuanto a las lesiones agudas, esto generalmente se caracteriza por presentar una enteritis hemorrágica en el duodeno y también pequeñas hemorragias punteadas a través de la mucosa de la pared intestinal. En las aves que sobreviven a la infección por varios días, hay cambios inflamatorios, ¿no? Seguidos por necrosis y ulceración, las cuales se pueden presentar en cualquier porción del intestino y los senos. Las primeras lesiones se caracterizan por pequeños focos amarillos, con bordes amarillos, los cuales se observan en las superficies serosas y mucosas. Conforme crecen las úlceras, el borde hemorrágico tiende a desaparecer. Y donde hay las úlceras, pueden ser de diferentes formas, pueden ser lenticulares o circulares con su entorno. Y a veces estas úlceras forman grandes placas diftericas necróticas, entonces siendo la forma lenticular más común en la porción superior del intestino. En cuanto a las úlceras, estas perforan, ¿no? Perforan el intestino y al final resulta en una peritonitis y adherencia intestinal. En cuanto a las lesiones hepáticas, estos generalmente varían de color moteado, ligeramente amarillo, o grandes áreas irregulares amarillas a lo largo de los bordes. Las lesiones hepáticas pueden presentar focos grises diseminados o focos circunscritos amarillos, algunas veces rodeados por un halo amarillo pálido. En algunos casos se detectan hemorragias de intensidad variada en la cubierta de la mucosa de la molleja. El vaso puede estar agrandado, hiperémico, hemorrágico y algunas veces con necrosis. En cuanto a las lesiones, estos pueden presentar cambios a nivel del mesenterio, cambios inflamatorios, ulcerativos y necróticos en la mucosa intestinal y lesiones necrobióticas distróficas en el hígado y el vaso. Desde el punto de vista de la lesión a nivel intestinal anatomopatológico, se observan úlceras profundas de apariencia de un botón, ¿no? Principalmente en el hígado y menos frecuentemente en algunas partes del intestino delgado, lo cual se puede ver a través de la pared del intestino, ¿no? En cuanto al contenido que construye, en este caso, tenemos que el contenido intestinal se encuentra a menudo mezclado con sangre. Las lesiones principalmente aparecen como focos amarillentos con hemorragias petequiales que pueden observarse tanto en la superficie serosa como en la mucosa. Entonces, las úlceras grandes y antiguas tienden a desaparecer para formar, en este caso, úlceras o con forma redonda, irregular o alargada, y están cubiertas con membranas nectéricas, necróticas grandes, ¿no? Membranas totalmente grandes. En cuanto a las lesiones, presentan focos necróticos, en algunos casos que son de tipo miliar, algunas veces la necrosis del hígado puede alcanzar 1 o 2 centímetros de diámetro y son rodeadas de una zona hemorrágica, ¿no? En cuanto, los focos necróticos envuelven gran parte del hígado y son infiltrados por hemorragias. Entonces tenemos que la necrosis se distingue en el fondo de una marcada distrofia paraquimatosa, ¿no? Afectando el hígado parcialmente o totalmente. En cuanto al diagnóstico, tenemos un diagnóstico clínico, gracias a los signos que podemos observar anatomopatológico, que va a depender mucho del tipo y grado de lesiones macroscópicas. En este caso, tenemos que observar ulceraciones intestinales típicas acompañadas de necrosis del hígado y agrandamiento con hemorragias a nivel del vaso, apoyando el diagnóstico clínico, ¿no? En cuanto al laboratorio, ¿qué hacer? Bueno, muestras histopatológicas, aislar la bacteria, identificar el agente etiológico. En el diagnóstico de laboratorio se puede hacer utilizando muestras de hígado vaso con tinción Gram, se pueden observar grandes vasos Gram positivos, esporas y subterminales y esporas libres.
Diagnóstico diferencial, ¿con qué lo podemos confundir? La enteritis, con coccidiosis, especialmente la Eimeria máxima y la Eimeria brunetti, con la enteritis necrótica, ¿sí? Nosotros estamos viendo la enteritis ulcerativa y los histomondos, ¿no? Diferencial de histomondos. En cuanto a la prevención y control, el microorganismo infeccioso se encuentra en los excrementos, parece viable de manera indefinida en la cama. Se recomienda que en casos problemas retirar lo que es la cama contaminada y el uso de cama limpia para cada parvada, ¿no? En pollos, evitar lo que es el estrés, ¿no? Provocado por la densidad animal, el uso de medidas preventivas contra enfermedades virales, las cuales actúan como estresores y originar inmunosupresión. No poner demasiadas aves por metro cuadrado. Se recomienda colaborar las aves en cajas de alambre, colocar las aves en cajas de alambre en 0,25 centímetros cuadrados, que es el área de un pollo, ¿no? Que necesita para comer, estar parado, sentarse, ¿no? Su área vital, donde la enfermedad sea problema en caso que haya brotes. Los sobrevivientes de un brote pueden ser portadores y no se deben mezclar con aves expuestas. Prevenir y controlar los brotes de coccidiosis. Tratamiento, ¿qué les vamos a dar? El más común es streptomicina, que administrada mediante inyección en el agua o alimento tiene valor profiláctico, terapéutico en codornices a concentraciones de 60 toneladas. En el alimento, ¿no? También 1 gramo por galón de agua proporciona protección completa. Entonces, en cuanto a la adición de la bacitracina a razón de 100 gramos de toneladas de alimento, brinda protección. También podemos utilizar la furazolidona, clorotetraciclina, que son otros quimioterapéuticos para controlar dentro de la enteritis ulcerativa en codornices. Dos opciones tenemos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la enteritis necrótica. En cuanto a la enteritis necrótica, en este caso ya estamos hablando de Clostridium perfringens, bacteria anaerobia ubicua que puede ser encontrada fácilmente en el suelo, en alimento, cama y contenido intestinal. La enteritis necrótica, la forma subclínica de la enfermedad, puede ser la más importante desde el punto de vista económico, ¿no? Debido al incremento de la conversión alimenticia. Otra forma subclínica de la enfermedad es la presencia de hepatitis o poliohepatitis observada en la planta de beneficio, ¿no? Incluso se ha estimado pérdida de hasta un 20% debido a los decomisos de hígado que lo utilizan para lo que es la formación para la elaboración de paté, ¿no? En lo que es las características de esa bacteria, en cuanto a la etiología, produce lo que son alfa y beta toxinas de Clostridium perfringens tipo C. ¿Por qué tipo C? Porque generalmente afecta a lo que son pollos, gallinas, pavos y codornices. En cuanto al hábitat, está presente normalmente en el tracto intestinal, pudiendo ser aislado a partir de ese suelo, alimento y agua contaminada. Perdón, jóvenes. Bien, ¿cuál es el hábitat de Clostridium perfringens, no? En este caso, también se encuentra en el tracto intestinal. Podemos aislarlo a través de las heces, suelo, alimento y cama contaminada. ¿Cuándo se manifiesta? Generalmente se reporta entre la segunda y quinta semana de edad. El ponedora o reproductora se manifiesta en la fase de levante, ¿no? Entre las 12ª semanas o 16 semanas de edad. Justo en la última semana, para entrar ya a la puesta, ¿no? ¿Cuáles son los signos clínicos? Generalmente no son específicos, pueden observarse depresión, inapetencia, plumas erizadas, diarrea. Generalmente las aves son encontradas muertas y sin signos previos de enfermedad. Característico de aves enfermas, diarreas acuosas, amarillentas, ¿no? Incluso, bueno, en este caso, con uratos, ¿no? En cuanto a las lesiones, generalmente la necropsia se encuentra en intestino friable, distendido con presencia de gas. La mucosa intestinal pierde su epitelio y presenta pseudomembranas de color amarillo verdoso. También pueden verse coágulos de sangre o fluido oscuro maloliente, acompañado de lesiones hepáticas. Todo el cuadro corresponde a una enteritis, ¿no? Si hablamos, en este caso, de pseudomembranas, ¿no? Hablamos de una enteritis fibrino-necrótica. En cuanto a las lesiones, generalmente eso se localiza donde a nivel de yeyuno y lión puede haber una severa necrosis de la mucosa intestinal, formación de pseudomembranas que se adhieren a la mucosa, distensión intestinal debido a la producción de gas. En algunos casos puede haber necrosis en los ciegos, hígados tumefactos y con focos necróticos. Entonces acá tenemos el intestino totalmente congestionado, ¿no? Con una equimosis. En la imagen de abajo vemos que el lumen intestinal está lleno de un contenido acuoso de color pardo mezclado con burbujas de gas, ¿no? Y acá tenemos, en ese caso, la mucosa intestinal que está dañado por varios factores, ¿no? Entre ellas, bueno, puede ser el Clostridium, o también puede ser la Himeria, ¿no? O también, en caso de otro parásito, como el Ascaris. El Ascaris también es muy común, que forma este tipo de pseudomembranas totalmente compactas, ¿no? Y cuando uno lo deshace, se puede identificar las Ascaris. Acá tenemos un intestinal totalmente hemorrágico. En cuanto al diagnóstico, primero hacemos un diagnóstico clínico, ¿no? Un diagnóstico presuntivo al observar los signos. Luego hacemos un diagnóstico anatomopatológico por tipo y grado de lesión macroscópica. Después un análisis de laboratorio, un análisis histopatológico, relacionando un aislamiento, identificación y tipificación del agente etiológico. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, estas presentan lesiones microscópicas, necrosis de mucosa intestinal con abundante fibrina, lesiones en base a las vellosidades,
colonización de la lámina propia acompañada de coágulos necróticos. El aislamiento puede hacerse a partir de contenido intestinal. Sabemos que nosotros, para sacar muestras de intestinos, realizamos un raspado de la mucosa, ¿no? Podemos realizar 1 a 5 raspados de la mucosa. Y bueno, podemos hacer una incubación anaerobia por 24 horas sin dar sangre a una temperatura de 37 grados centígrados. El cultivo, ¿no?, muestra una zona de hemólisis completa, y para ello la identificación definitiva requiere el uso de bioquímica. Pero acá podemos ver gran positivos, una tinción de flotis del contenido intestinal. Diagnóstico diferencial. ¿Con quién lo tenemos que diferenciar? Bueno, con la coccidiosis, ¿no? Si es una Eimeria máxima o Eimeria neti, de la enteritis, en este caso ulcerativa, de la enteritis inespecíficas causadas por micotoxinas, y la intoxicación por harina de pescado, ¿no? Entonces acá vemos un intestino totalmente hemorrágico. ¿Cuál es la prevención y control? Bioseguridad en todos los niveles, molinos, granjas, sigue siendo la mejor herramienta para prevenir ese problema. En de alimentos se debe realizar controles de calidad, ¿no? En los insumos más susceptibles de contaminación. Empleo de harina de pescado de buena calidad, prevenir y controlar brotes de coccidiosis. El uso de antibióticos en el alimento reduce el número de casos. Además, el actuar con algunos casos como promotor de crecimiento. Podemos utilizar la lincomicina, virginimicina, vacitracina, furazolidona y eritromicina. Pero en vez de utilizar antibióticos, podemos utilizar, bueno, también antibióticos, pero naturales, ¿no? En este caso, para mejorar la flora intestinal de las aves. Estamos hablando de los probióticos y exclusión competitiva, que se ha demostrado que alteraciones en la microflora intestinal pueden resultar también altos niveles en Clostridium perfringens. Carbohidratos complejos como la manosa de 100 empleados para disminuir la colonización, por ejemplo, de sangre. Entonces, probióticos tenemos, ¿no? Hemos visto Clostridium, dos especies, ¿no? Hemos visto la enteritis necrótica y hemos visto la enteritis ulcerativa. Ahora vamos a ver lo que es el botulismo. Botulismo. Y dermatitis. Botulismo. Botulismo, llamado también cuello elástico, enfermedad del pato del oeste. ¿Por quién es causado el Clostridium botulinum? Es una intoxicación causada por las enterotoxinas, ¿no? ¿Y quiénes son portadores? Bueno, en este caso tenemos varias aves que pueden ser susceptibles, ¿no? Las aves criadas de manera libre, las confinadas y las abejas. Cualquiera de ellas, pues, de donde aparece. Casi todas las aves silvestres del entorno son contagiadas con Clostridium botulinum, a excepción de los, en este caso, de los lunes, ¿no?, de los carroñeros, porque estos tienen una infinidad de microflora intestinal, por eso es que no se enferman, ¿no? Los animales se mueren, los carroñeros agarran y se lo comen, pero no se enferman, ¿no? Sí, están cumpliendo con el ciclo de la vida. Bueno, ¿cuál es la historia de este Clostridium botulismo? El botulismo se registró en 1917 y tanto aves como humanos desarrollan la enfermedad después de la ingestión de vegetales enlatados en casa. Bueno, en ese caso se refiere a la mala conservación. Entonces, en humanos, ¿cómo se da esto? ¿No? Esto se da en Estados Unidos de América, a inicios del diseño del año 1907, donde se identificó el Clostridium botulinum tipo C. ¿Mm? Entonces, en 1923 se dio a conocer que las aves enferman de botulismo después de la ingestión de larvas de la mosca del género Lucilia, ¿sí? Y se hablaron las primeras cepas de tipo C, de Clostridium botulinum, a partir, en este caso, de este invertebrado. Esta mosca, que tiene características en su esqueleto, realmente de un color verde, ¿no?, verde azulado, más verde esmeralda, ¿sí? Es una abeja grandecita, ¿no? Y generalmente son portadoras, este tipo de moscas Lucilia son portadoras del Clostridium botulinum. En cuanto a etiología, tenemos que el Clostridium botulinum es una bacteria gram positiva que forma esporas y puede elaborar potentes enterotoxinas en condiciones ambientales apropiadas. La especie de un diverso grupo de bacterias anaerobias comprende 4 grupos de cultivo. En este caso, categorizadas del 1 al 4, con diferentes grupos antiantígenos toxigénicos. Entre ellos tenemos el AB, bueno, CA, C alfa, D, E, F y G. La enfermedad en humanos se relaciona principalmente con los tipos A, B y F, mientras que enfermedades en aves se relaciona con los grupos A, C, E. ¿Mm? Bueno, y en humanos, ¿por qué se da el Clostridium botulinum? Se da porque justamente los enlatados, ya sea de atún, de frijol, de leche, estos sufrían golpe, ¿no? Entonces, la lata, una vez que estaba golpeada, incluso la lata ya se empezaba a hinchar. Las latas tienen un recubrimiento en este de zinc para evitar justamente la oxidación del material, para que no duran las calaminas, ¿no? Entonces, tenemos también que esta célula gran positiva de Clostridium botulinum tipo C mide de 4 a 6 micrómetros por 1 micrómetro de ancho, ¿no? A menudo se presenta solas en cadenas cortas. El Clostridium botulinum tipo C está distribuido en todo el mundo, ¿no? En cualquier lugar donde existen grandes poblaciones de aves silvestres y domésticas. El microorganismo tipo C crece con rapidez si se considera parásito obligado. Las esporas tipo C se hallan por lo general alrededor de las granjas productoras de pollos y faisanes. La presencia de microorganismos en el aparato gastrointestinal de aves silvestres y domésticas, en donde se encuentran, y la resistencia de las esporas a la inoculación favorece
la diseminación de este microorganismo. En cuanto a la patogenicidad, tenemos que el botulismo tipo C puede deberse a la ingestión de la toxina preformada, ¿no? Debido a que el microorganismo se haya distribuido en intestinos, en las aves muertas se dan las condiciones para que el Clostridium botulino, se trata de crecimiento del Clostridium botulino y la producción de la toxina. Se ha encontrado que más de 2.000 dosis letales mínimas de toxina tipo C por gramo de canal, ¿no? Simplemente las aves que comen este tipo de cadáveres, que tienen Clostridium, pueden ingerir suficiente toxina, lo cual hace que se enfermen, ¿no? En cambio, los cadáveres sobre los cuales vuelan las moscas pueden tener larvas que contienen cantidades variadas de toxina botulínica. Las larvas contienen desde 104 a 105 dosis letales mínimas de toxina. En caso de las larvas, demoran lo que son los pollos, faisanes o patos, los cuales pueden conducir a la presentación de brotes explosivos de botulismo. También el ambiente acuático, los pequeños crustáceos, las larvas de insectos pueden contener Clostridium tipo C en el aparato digestivo. Y si mueren en grandes cantidades por la disminución de oxígeno, se puede generar la toxina en los invertebrados, en medio acuático. ¿Cuál es el periodo de incubación? La mortalidad y morbilidad depende de la cantidad de toxina ingerida, ¿no? Bajos grados de intoxicación provocan poca mortalidad y morbilidad, lo que puede hacer confuso el diagnóstico. En aves graves, la mortalidad puede ser de 40% en parvadas de engorde, y la enfermedad de pato del oeste es una de las enfermedades más devastadoras en aves acuáticas, ¿no? La mortalidad, que es difícil de estimar en aves silvestres, se informa que puede ser, en este caso, hasta 100.000 aves en diferentes ocasiones, ¿no? Y tales pérdidas tienen un gran impacto en la población de silvestre. ¿Cuáles son los signos? Los signos aparecen dentro de las primeras horas y luego de varios días. La aves presenta paresia flácida, nasal, cuello y párpados, mientras si la paresia progresa rápidamente a la parálisis y las aves caen dentro de un coma profundo con la cabeza y el cuello extendidos de manera típica. No hay lesiones macroscópicas características. En cuanto a los signos de las aves que presenten botulismo, estas aves se encuentran afectadas, se sientan, no se mueven, y si las fuerzas a caminar parecen cojas, ¿no? Las alas se caen cuando se paralizan, y también se paralizan los párpados, ¿no? Parecen las aves en estado de coma, incluso muertas. También se menciona que puede haber bloqueo cuando se manejan las aves. La muerte resulta por insuficiencia cardíaca y respiratoria. Los pollos de engorde con signos de botulismo pueden tener diarrea o exceso de uratos en las heces acuosas. Bueno, estas son las características de un animal con botulismo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Qué puede estar pasando en esta imagen? Reclusivo botulino. Aparentemente la ave está echada, ¿no? Bueno, si está echada, quizás está tomando un baño de sol, pero tiene el párpado cerrado. ¿Y cómo nos damos cuenta si respira o no respira esta ave, jóvenes? Jóvenes, ¿cómo se dan cuenta si esta ave está viva o no? Porque el párpado lo tiene cerrado. ¿Qué prueba le harían? Jóvenes, vamos a llamar listo. ¿Qué está pasando con esta ave? ¿Qué pruebas harían para saber si realmente respira o, ¿qué dice? O no respira? ¿Qué prueba le harían a este pollito si respira o no respira, jóvenes? ¿Alguien? Vamos a ver. Siempre llamamos al inicio, ¿no? Vamos a llamar al final. Yo creo que nosotros llamamos, ¿no? Yanela, Fernanda, ¿está? Israel, Miguel, Ángeles, Silva, Pero fue por cuando yo a Calderón. Calderón. Sí. Ah, ya, Calderón, ya, el Calderón. Sí, ¿qué está pasando con esta ave? O sea, para todos los que está vivo, más que nada haría lo del reflejo corneal. Y si respondo no. ¿Cómo? Sí. ¿Qué pruebas harías para saber si está viva el ave o no? O sea, pruebas físicas, así a simple vista. ¿Sí? Pruebas físicas, a simple vista, ¿qué harías? Ver si respira también. Sí, si respira. Y para ver si respira, ¿qué prueba le harías? Así, Ah, está echado el animal. o sea, no sé el nombre de la prueba, pero a ver si respiro o no. O sea, ver cómo se infla o no se infla. Si se infla, ¿cómo? Si se infla. Ahí mi compañera Astrid quiere terminar mi respuesta. A ver, Astrid, si se infla, ¿qué se infla? ¿Qué se tiene que inflar? Profesora, una prueba podría ser palpar el latido cardíaco, como nos enseñó Ya, en la necropsia de la sí, clase pasada. sí, ya, O, muy bien, palpar. ¿Otro? bueno, ocultar, pero sería un estetoscopio, ¿no? O ver el tórax si es que hay movimiento respiratorio, ¿no? Para saber si el ave se Ok, expande o no. claro, ahí está extendido, el párpado ni lo mueve, ¿no? Bueno, lo que haríamos, por ejemplo, si no tengo estetoscopio hace rato, ya pongo mi dedo a ver si se late o no late, ¿no? Si está vivo o está muerto, o está tomando, ¿no? Vaya secando. Primero, lo que hacemos es impulsar al animal, a ver, ¿se mueve o no se mueve? Tratar de que se mueva, ya, no se mueve, se quedó así parado. Ah, tiene parálisis. Vemos el ala, simplemente, ustedes cuando han sacado sangre, han abierto el ala y se infla el saco aéreo, ¿no? El saco aéreo es una bolsita que está debajo del ala y eso se llena de aire y está moviéndose constantemente. Bueno, quizás tiene demasiada pluma y no lo vemos. Entonces, es lo que les decía, el vago de un espejo, ¿no? ¿Cómo pasa con los pollos bebés cuando recién nace? Cuando recién días de nacido, no sabemos si respira o no, ahí está echado boca abajo, pero casi sus movimientos no son tan notorios, ¿no? Como un ser humano que sabes que está respirando, pero en bebés es igual. Entonces, ¿qué hacen las mamás primerizas? Agarran un espejo o celular, y ustedes mismos pueden ver el celular, y se tienen que llenar de vaho, ¿no? Se empaña la luna. Puede ser el celular o puede ser el espejo.
Entonces también ahí se pueden dar cuenta, ¿no? Y solo es observar sacos aéreos, palpación del corazón, ¿no? Estimular. Bueno, ahí sabemos que la vive o no, ¿no? Muy bien. Muy bien, diagnóstico. Primero aislar, ¿no? Aislar el Clostridium, en este caso, a través de cultivos anaerobios. Aunque lleva poco diagnóstico a través de cultivo anaerobio. Generalmente, ¿dónde está ese microorganismo? A nivel de los intestinos, hígado, vaso, de pollos sanos, incluso, ¿no? El diagnóstico requiere detección de la toxina en suero, ¿no? Utilizando contenido del buche o por lavados gastrointestinales de las aves enfermas. También se puede sacar de muestras de alimento o el ambiente, que es una prueba útil en estudios epistemológicos. El microorganismo puede mostrarse en muestras inoculadas en medios de carne cocida o incubada de manera anaerobia a 30 grados centígrados. Y después de 3 a 5 días se detecta la toxina mediante la prueba en ratones, ¿no? Con un bioterio, tenemos que tener, ¿no? Con antioxidantes específicos. Se puede detectar el microorganismo por medio de la técnica de anticuerpos fluorescentes. En cuanto al tratamiento, podemos utilizar selenito de sodio, vitamina A, vitamina A, que es justamente para recubrir o proteger lo que son epitelios, mucosas, vitamina D3, vitamina E para reducir la... En cuanto a los antibióticos, podemos utilizar citracina, 100 gramos por tonelada de alimento, estreptomicina, 1 gramo, en este caso, bueno, 1 gramo para 3.8 litros de agua, o tratamientos periódicos contra clortetraciclina, que reducen la mortalidad. Bueno, todos estos ahora están vetados, ¿no? Por los probióticos. En cuanto a la inoculación con antitoxina específica, solo neutraliza la toxina libre y aquella se encuentra extracelularmente, ¿no? También, finalmente, ¿cuándo se utiliza esto? Para tratar animales valiosos en colecciones de zoológico, aquellas líneas o razas de especies que están en peligro de extinción o que te ha costado una fortuna, ¿no? Con la finalidad de refrescar sangre, lo puedes utilizar. Las avestruces que muestren signos clínicos de botulismo responden de manera favorable dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento con antitoxina C. Esto obviamente no es práctico cuando hay brotes en aves comerciales, patos o faisanes de realizar la vacunación, ¿no? Hacer ese tratamiento. En cuanto a la prevención y control, bioseguridad en todos los niveles, el exceso de hierro en alimentos o hierro en agua se ha relacionado con algunos brotes. Estrategias de inmunización, esto por ejemplo se puede utilizar una inmunización activa con bacterina, toxoides inactivadas, ha tenido éxito en faisanes, ¿no? Los toxoides formulados de manera similar protegen a pollos, patos de botulismo experimental. La vacunación es costosa y generalmente, pues, en aves silvestres que comen gusanos, pues, no es práctica, ¿no? Nadie se preocupa por vacunar o controlar en aves silvestres, ¿no? Bueno, tratamiento, suministro de selenio, vitaminas A, D y E, usar antibióticos como cortetraciclina, bacitracina como promotores, ¿no? Medidas como preventivos, pero pueden reducir la tasa de mortalidad, ¿no? Hemos visto lo que es el botulismo, ahora vamos a ver lo que es la dermatitis gangrenosa. Dermatitis. La dermatitis gangrenosa, llamada también necrótica, necrosis cutánea, dermatomyositis gangrenosa, la más común es putrefacción del halo, ¿no? Es la más común. Putrefacción del halo o ala azul. La dermatitis gangrenosa en el año 1930 se descubrió después de inocular de forma intramuscular con Clostridium wedge, ¿no? Descubrieron una necrosis grave de músculo y tejido subcutáneo. En 1939, Festermar informó de la muerte de reproductoras en pavos causadas por heridas en el cruzamiento. La mayoría de los brotes han sido reportados desde el año 1963. ¿De quién estamos hablando? De la dermatitis gangrenosa. Bueno, dermatitis gangrenosa. También tenemos otros agentes, ¿no? No solo tenemos... ¿qué agentes tenemos? Tenemos, bueno, el Clostridium séptico, Perfringens tipo A y el famoso Staphylococcus, ¿no? También se es frecuente encontrarlos en granjas, instalaciones, en el intestino y en la piel de las aves. La presencia a bajas concentraciones no siempre se relaciona con un desafío, ¿no? Ya que se trata de patógenos oportunistas. Lo que es la incidencia y severidad de la enfermedad va a depender mucho de la cepa, ¿no? De la capacidad que tienen de producir las toxinas y del tipo de toxinas producidas. Son muy resistentes a condiciones ambientales desfavorables, como la falta de humedad, calor y frío, ¿no? Así también son todo tipo de desinfectantes. En cuanto a las bacterias oportunistas, en etiología tenemos la Escherichia coli, la Clostridium sordelli, pero las bacterias generalmente son las que más aíslan y que dependen de factores predisponentes. En cuanto a la dermatitis causada por Clostridium, la mortalidad es rápida y alta, ¿no? Son formadores de esporas, se encuentran en suelo, alimentos, heces, polvo y cualquier otro lugar. Estas esporas de Clostridium son muy duraderas, capaces de sobrevivir en condiciones duras y se pueden destruir a una temperatura de 170 grados centígrados por media hora. Son de mufla, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes claves para que empiece un brote de dermatitis? Existen múltiples factores que están relacionados con esta enfermedad. Todos sabemos, presencia de enfermedades, ¿no? Si antes se ha sido sometido a una enfermedad, a una bronquitis infecciosa, a una bursitis o a un reovirus, enfermedades que producen inmunosupresión. Bueno, es de forma general para todas las enfermedades que hemos visto, ¿no? Si hay inmunosupresión, entonces es posible que se desencadene, ¿no? Otro factor, la mala calidad de la cama, ¿no? Cualquier factor que provoque diarrea o condiciones ambientales que incrementen la humedad de la cama, incrementa la presencia de agentes causales en el ambiente e intestinos. Prácticas de manejo y condiciones de cría que hagan que los animales se rasquen. Si se rascan los animales, ¿qué decimos? Elevada densidad animal por metro cuadrado, falta de alimento, tiempo entre administración del pienso, etc. Muchas veces la enfermedad empieza con una pequeña herida también en la piel que se contamina con bacterias, ¿no? Entonces, como tienen uñas, las aves, ¿no? También se rascan la cara. Y ahí también hay una lesión, cualquier tipo de microorganismo puede ingresar. Otro factor, una carga elevada de microorganismos en el alimento. Al menos si los comederos siguen en el suelo, pues si son adultos las aves, pues también se puede dar. Y encima, si hay aves muertas en las instalaciones que no se dan cuenta que se han muerto, peor, ¿no? Ahí no solo vamos a tener presencia de dermatitis, sino también botulismo.
¿no? Tenemos, pues. En cuanto a los traumatismos, tenemos en la región siempre del ala, de la pechuga, sumando antecedentes de otras enfermedades. Entonces, lo que es la dermatitis gangrenosa, generalmente ha ocasionado una alta mortalidad de comienzos parciales o de toda la canal. Esto se, se analiza desde el punto de vista económico, ¿no? Pérdidas económicas que van de 0,80 centavos de dólar, más o menos 2 soles 70, 80, hasta 4 soles, ¿no? Por ave afectada. Esto se presenta durante las últimas etapas de crecimiento, cuando se ha invertido mucho dinero en estas aves que ya no se puede salvar, ¿no? Entonces, ¿quién va a comprar, por ejemplo, un ala moreteada, una pierna, una pechuga ahí moreteada, ¿no? Ni siquiera moreteada, sino uno lo ve como sangre coagulada, ¿no? Muchas veces, entonces, claro que valora la canal. Entonces, si al momento, cuando realizamos la cosecha, de la crianza de aves, al momento de agarrar al animal y ponerlo en la java, muchas veces estos se quiebran el ala, bueno, no se quiebran, o golpean el ala con la java. ¿Por qué? Porque simplemente pues el operario no lo ha agarrado bien, y al momento de meterla, choca el ala y se golpea, pues, se golpea. Y ese rojo, esa ala roja, que ha sido producto de golpe cuando la cocina, se vuelve morado, ¿no? Y al ave, pues, la someten a un proceso de escaldado. ¿Por qué decimos proceso de escaldado? Que es agua caliente igual. Y ahí es donde se empieza a ver mal el canal, ¿no? Y por eso es que son los decomisos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones ambientales que tienen que ver con las prácticas de manejo? Uno viene a ser las lesiones cutáneas, que es más que todo manejo al momento de manipular el animal, o también quizás hay algo punzante por ahí, alambre, o en los mismos comederos, ¿no? El estrés, ¿no? Enfermedades, en este caso, bueno, el estrés ambiental, o también tenemos la presencia de enfermedades, ¿no? Que presenta antes el animal, y que todo esto genera inmunosupresión, ya sea estrés o por enfermedad, todo genera inmunosupresión, ¿no? Y hace que se desarrolle la dermatitis gangrenosa. ¿Cuáles son los signos clínicos que presentan las aves? Normalmente afecta a las aves cerca de la edad de sacrificio, mayores de 35 días en broilers, a partir de las 13 semanas de edad. Estamos hablando ya de 3 meses, más de 3 meses, ¿no? ¿Dónde va a cursar una necrosis de la piel, una mortalidad aguda? También puede dañar lo que es el tejido subcutáneo y a veces el músculo. Primero, las aves tienen pequeños granitos en la piel, pasa desapercibido. Pequeños granitos, como si se hubiera picoteado o alguien hubiera rascado, ¿no? Que se convierten en lesiones, donde a nivel de las alas, el abdomen y músculos. Incluso en la pechuga parece que hubiera pasado una lagartija o cualquier roedor y le hubiera mordido la pechuga, ¿no? Entonces, pasa así desapercibido. Entonces, estas lesiones se observan con facilidad en la parte superior de las aves cuando se camina entre las aves de galpón y aparece junto con un incremento marcado de mortalidad, que evoluciona en pocos días. Las aves inmunocompetentes se ven afectadas, los animales muertos se descomponen más rápido de lo normal debido a la elevada carga bacteriana, por lo que se llenan de gas y presentan la consistencia de los tejidos alterada, ¿no? Fácilmente se descomponen. ¿Cuáles son los signos clínicos? Erizamiento de plumas, bueno, hay varios enfermos, ¿no? Erizamiento de plumas, incoordinación, poco apetito, debilidad en las piernas, desprendimiento de las plumas en las zonas afectadas y salida de líquido. La piel y los músculos toman una coloración negruzca, ¿no? Y la mortalidad es variable. Entonces acá tenemos una necrotización de diferentes áreas de la piel y una celulitis severa del tejido subcutáneo. La mortalidad puede ir del 1 al 60% de la población total de galpón. Las lesiones se presentan como áreas de la piel maceradas en color rojo oscuro o azul verdoso. Usualmente y también hay pérdida de plumas, generalmente en las áreas adyacentes de donde se encuentran este tipo de celulitis. También, al momento de retirar la piel, debajo de la piel afectada, se descubren edemas hemorrágicos externos con o sin gas, un enfisema. Los clostridios también se pueden encontrar, en este caso, en el suelo, en las heces y el contenido intestinal. También debemos recordar que el estafilococcus, ¿no? Vive en lo que es en la piel y en la mucosa de las aves, ¿no? Por eso que nosotros decimos, cuando retiramos, al momento de la necropsia, retiramos la piel y vemos la unión de la piel con el músculo, que no debe haber burbujitas con clostridio, ¿no? En este caso, pues sí, vemos edemas hemorrágicos, a veces en forma de petequias o equimosis, y vemos burbujas, ¿no? Estas burbujas, pues no deben tener, o no, puede ser clostridio, ¿sí? O otro tipo de bacteria. La putrefacción del ala afecta a las puntas de las alas, es otro, afecta a las puntas de las alas, muslos, loma de pecho y en ocasiones patas, pies, ¿no? Las aves a menudo mueren pisoteadas hasta un 20%. Bueno, pero esta ave ya es totalmente exagerado, ¿no? Aquí no hubo control, no hubo nada. Se nota que esta ave pues, ha tenido problemas para tener erguida. Se ha estado apoyando sobre las alas, sobre la punta de las alas, muy aleteado constantemente hasta llegar a este punto, pues, de tener totalmente la ala infectada, ¿no? ¿Sí? Aquí ya no hubo control, ¿no? Acá ya se le escapó. En cuanto al diagnóstico, podemos hacer un diagnóstico clínico, anatomopatológico y laboratorio. Clínico, presuntivo, gracias a los signos, a la observación. Simplemente por los moretones que tienen, por las hemorragias que pueden presentar. Otro diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Que quiere decir que por el tipo y grado de lesiones macroscópicas. Laboratorio, pruebas histológicas, realizando un aislamiento, identificación y tipificación del agente etiológico. ¿Cuál es la prevención y control? Se va a basar en 3 puntos principales. Uno, hablamos, la reducción de la presencia de bacterias, ¿no? La prevención de enfermedades inmunosupresoras, disminución de la prevalencia de lesiones cutáneas. Entonces, para ello hay productos naturales, como el famoso BioVet, que ha desarrollado soluciones naturales que ayudan a prevenir la dermatitis. Luego tenemos el Alkermot natural para reducir la presión infectiva en el ambiente y en el tracto digestivo. Y se puede utilizar un bactericida eficaz frente a Clostridium, Staphylococcus, ya que recuentos menores de bacterias en intestino y en la cama permitirán reducir la presión infectiva en la granja. En caso del Alkermot natural, es un producto con potente actividad bactericida y fungicida, ¿no? Ya sea utilizando en el agua o en el alimento, pero permite reducir la cantidad de clostridios en el tracto digestivo y tiene un efecto residual en las heces y camas.
Bueno, también otro producto viene a ser el Alternar Immu Plus para mejorar la inmunidad de manera natural. ¿Ya? Ya tenemos 3 productos, jóvenes, pregunta de examen. ¿Sí? La semana que viene es nuestro examen, semana 12, ya tienen varias preguntas. Prevención y control, el Alternat. ¿Para qué sirve el Alternat? ¿No? El Alternat es un producto a base de extractos vegetales que se utiliza en condiciones estresantes, previene lo que es la inmunosupresión, contiene pronutrientes inmunoestimulantes, moléculas activas procedentes de determinadas plantas, que estimulan la actividad de las células inmunes mediante un aumento de la expresión de genes específicos del ADN. Entonces, cuando las aves reciben este Alternat Immu Plus, ya sea suministrado en el agua o en el alimento, el sistema inmune queda preparado para eliminar cualquier microorganismo que afecte este sistema, ¿no? Entonces, de esta manera se previene lo que es la dermatitis gangrenosa. Entonces, estos pronutrientes, el Alternat Immu Plus, también mejora lo que es la producción de anticuerpos que se administran junto con la vacunación frente a enfermedades como gumboro, bronquitis infecciosa y enfermedades mucosas, ¿no? Presentando resultados positivos del uso del Alternat. Otro producto, bueno, ya tenemos en este caso contra bacterias, para mejorar el sistema inmune, ¿no? Para controlar las bacterias en el alimento, en la cama. Y también tenemos para mejorar la integridad de los epitelios. Acá hablamos de mejorar la integridad de la piel, el epitelio digestivo y controlar lo que es la dermatitis gangrenosa, ¿no? Ya que se reduce la probabilidad de que los microorganismos oportunistas lleguen al organismo a capas internas de la piel. El Aval 9 aporta lo que es biotina, ¿no? Una vitamina esencial para la piel y otros tejidos que muy a menudo se encuentran en cantidades deficientes en las dietas debido a la calidad de cereal o su alto precio como aditivo específico. Los animales reciben lo que es la biotina necesaria para un correcto estado de la piel y el tracto digestivo, por lo que son más resistentes a lesiones cutáneas e infecciones entéricas. Prevención y control. Bueno, en este caso, minimizar las heridas en la piel a través del canibalismo, traumas mecánicas, etc. Los enfoques más exitosos se logran con programas de profilaxis inmunológica en lotes de reproductoras, los cuales tienen como objetivo la prevención y reducción de posibles estados inmunosupresores. Las lesiones microscópicas son caracterizadas por edema, efisema, hiperemia, hemorragias y necrosis en los tejidos subcutáneos. La dermatitis gangrenosa puede ser tratada utilizando tetraciclina, ácido clorhidrato de doxiclina, tiocianato de eritromicina, clortetraciclina o también sulfato de cobre, que lo utilizamos en este caso en el agua o también en el alimento contra micotoxinas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en el alimento? Podemos utilizar lo que es oxitetraciclina, clortetraciclina, 200 a 400 gramos, ¿no? Por tonelada de alimento durante 7 a 10 días. La novobiosina, 200 a 350 gramos por tonelada durante una semana. La eritromicina y la citracina, que son promotores, 200 gramos por 1000 kilos de alimento. Y la penicilina, 680 gramos, también por 1000 kilos de alimento durante 5 días. Y en el agua, ¿qué podemos utilizar? Oxitetraciclina, ampicilina, en este caso 1 a 2 gramos por litro de agua durante una semana. Novobiosina, 2 a 3 gramos por litro de agua. Furaltadona, eritromicina. Clorafenicol, al 10%, impropelinglicol, ¿no? 1 centímetro cúbico por 1 litro de agua durante 5 días. Y en el tratamiento de la cama, ¿cuál debemos usar? Bueno, podemos utilizar alumbre, sulfato de aluminio, sulfato de sodio y sal. Bien, bien, jóvenes. Entonces, hemos visto los 4 Clostridium. En este caso, bacterias oportunistas. No está faltando micoplasma. Coryza coli. Ya lo hemos visto. Muy bien. Entonces, para la semana que viene, hasta aquí entra el examen, ¿ya? Si están escuchando, vamos a llamar lista jóvenes. A ver, jóvenes. Astrid Vanessa. Agustín Calderón, creo que sí, estaba Calderón. Presente, sí, sí. Calderón. Carranza Nicole. Presente. Pamela Chichón. Pamela. Neri Coronado. Farid Cotrina. Milagros Lucero. Milene García. Mariana Gastelo. González. No. Milene. Sí. Milene.